quienes la conocen y quienes no la conocen, Carolina Sancho Luz es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, colega nuestra y hemos compartido muchísimos congresos de CELEIS en Mar del Plata y otros congresos Orbis Tertius en La Plata y demás tipos de eventos académicos que siempre nos han acercado mucho desde hace muchísimos años. Es doctora en letras por la Universidad de La Plata y bueno, y actualmente es la titular de Literatura Latinoamericana 1 en la Facultad de Ciencias de la Educación, de Humanidades y Ciencias de la Educación en La Plata. Por supuesto, siempre ha dado seminarios de grado y posgrado y es investigadora de CONICET, investigadora independiente, pertenece al Instituto de Doble Dependencia que hay en la universidad, en La Plata, que siempre me cuesta mucho decirlo, pero es el IDIX, ¿no? Sí. Que tiene tanta trayectoria el instituto este. Bueno, codirigió el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, dirigió el doctorado en letras hace unos pocos años. Hemos estado por ahí bajo la dirección de Carolina, el departamento de letras también en La Plata y ahora es la directora de la revista Orbis Tertius. Desarrolló durante toda su trayectoria muchos proyectos de investigación y muchos referidos al Caribe, a la literatura, a las literaturas del Caribe. En este momento está con este proyecto por el cual la hemos invitado, que trata de la reconstrucción, así lo denomina ella, y preservación del archivo Susana Zanetti. Para Mar del Plata, Susana Zanetti fue una colega, amiga, investigadora que nos visitó muchísimas veces, que fue parte de nuestra formación, de gran parte de nosotras, de las que estamos acá también en el Zoom. Y bueno, para Carolina, para Susana fue su alumna, su discípula, su tesista, una persona que la acompañó durante muchísimos años y que en este momento está con este proyecto por el cual nosotros la convocamos porque en el año pasado, en el 2025, se acaba de publicar el texto Susana Zanetti, Enseñar a José Martí, que en realidad eh, intenta reconstruir las clases de Susana sobre este autor. Voy a comentar un poco en qué marco la estamos invitando. Nosotros, bajo la dirección del doctor Aguielo, Francisco, tenemos un proyecto que se llama El Orden del Discurso, Crítica Literaria, Enseñanza y Comunicación Pública de la Ciencia, y invitamos a algunos autores argentinos que han publicado algunos textos que nosotros consideramos que entran en estas categorías, ¿no? Vuelvo a repetir, crítica literaria, enseñanza y comunicación pública de la ciencia. El año pasado hicimos un ciclo de repertorios y de conversatorios, perdón. Y bueno, este año iniciamos con Carolina y con este libro que para nosotros tiene una significación y un afecto especial por dedicarse a las clases de Susana Zanetti, que también ha dictado clases sobre Martí, sobre Darío en el posgrado en Mar del Plata. Este proyecto se desarrolla en el grupo al que pertenecemos, que se denomina GLEAL, que es el Grupo Lectura y Escritura en América Latina. Bueno, eh, presentada un poco Carolina y el motivo por el cual estamos todos reunidos, vamos a darle la palabra, pero bueno, ya empezamos a preguntarnos de qué se trata, ¿no es cierto?, este libro que publicaste, que está en versión digital, que tiene acceso abierto para quien quiera leerlo y consultarlo y estudiarlo. Y bueno, un poco empezamos a charlar, Carolina, vamos a ir abriendo el espectro de a poquito cada vez más. Te damos la palabra. Bueno,
Muchísimas gracias. Estoy agradecidísima y muy feliz por la invitación de Aymara y de Francisco, bueno, para inaugurar este conversatorio de este año, eh, un año en donde las universidades públicas, la ciencia pública, la educación en general y todo lo que tiene que ver con el Estado, estamos atravesados digamos, tanta agresión y tanto dolor, ¿no? Entonces me parece que preservar estos espacios lo vuelve mucho más significativo, ¿no? Y Susana, bueno, era una defensora acérrima de la educación pública, era sarmientina, absolutamente. Y bueno, el afecto que tenía con la Universidad de Mar del Plata, desde muchos puntos de vista, desde el espacio de la ciudad misma, y la gente de la Universidad de Mar del Plata y sus discípulas, y acá la estoy viendo, justo tengo la pantallita y la veo a Mónica Marinone, por ejemplo. Eh, Así que Susana realmente fue un, ese concepto que ella trabajó tanto de religación, ella misma fue un sujeto religador, ¿no? Era una persona religadora y en el momento en que no existía la tecnología que tenemos hoy y la posibilidad de acceso justamente a libros digitales, la biblioteca de Susana siempre se abrió de manera generosa para todas nuestras inquisiciones, para préstamos que anotaba en rigurosas libretitas y que después te llamaba y te decía, por favor, devolveme tal libro. Y era una biblioteca realmente circulante y que circulaba por el país, porque Susana daba clases en el Comahue, daba clases en Mar del Plata, daba clases en La Plata, daba clases en la UBA, iba para Rosario, em, ha dado también en el norte. Entonces, bueno, realmente una figura muy, muy especial. Em, Les cuento un poco eh, cómo cómo se empieza a desarrollar este proyecto y este primer libro que forma parte de una serie, porque va a haber más. Entonces, en realidad cuando empecé, después del fallecimiento de Susana y de lo que hubo que desarmar su departamento. Susana había querido que su biblioteca quedara fundamentalmente en en la biblioteca de la Facultad de Humanidades de La Plata. Y ahí había un problema que es el problema que hay en muchos espacios públicos que no te aceptan una colección con el orden unitario como colección, sino que aceptaban la donación, pero si los libros iban a estar con un sello que dice Donación Susana Zanetti, yo pedí explícitamente que no se borrara ninguna de sus anotaciones marginales, pero iban a quedar dispersos en la biblioteca. Y lamentablemente así fue. No hubo muchas opciones para cumplir su deseo de otra manera, y hay una parte de la biblioteca que todavía preservo yo y que cuando me jubile, que no falta tanto, va a quedar en la Facultad de Humanidades. Pero ahí sí ya me voy a poner como más dura porque una de las ideas también es reconstruir. Muchos de sus libros se han perdido, ¿no? Pero reconstruir lo mayor posible, lo más patrimonial de esa biblioteca tan latinoamericanista, donde hay muchos libros muy, muy importantes. Entonces, en el año 2022, presenté como proyecto PICT con todo el grupo de la Cátedra de Literatura Latinoamericana uno de La Plata, pero también con gente que trabaja conmigo que es del campo de la bibliotecología, como Javier Planas y una de mis tesistas que es Ayelen Endorta. También invitando a formar parte del proyecto a Facundo Ruiz de la Universidad de Buenos Aires.
y ya no Beatriz Colombi porque se había jubilado y ya no estaba con otras tareas, con otras actividades. em, y también a gente de Latinoamericana 2 de La Plata como Matías Di Benedetto. Ese proyecto PICT fue evaluado positivamente, pero como todos sabrán, la llegada de nuestro presidente al poder en diciembre del 2023, teníamos asignado la aprobación del PICT, pero los llamados 2022 y 2023, la agencia fue prácticamente destruida, desmontada, la agencia de promoción científica, la Agencia Nacional, y los proyectos 2022 y 2023, hace cosa de un mes me llegó la notificación oficial de que habían sido directamente dados de baja. Antes de que esa notificación oficial me llegara, yo decía, bueno, este proyecto hay que llevarlo adelante igual. Entonces lo voy a empezar a llevar adelante sola. Porque yo no le puedo pedir a mis compañeros que conforman el PICT que trabajen conmigo sin ningún tipo de subsidio, sin ningún subsidio económico que aliente el trabajo. Entonces, obviamente que acoté el proyecto inicial y conversando con gente muy entusiasta, como es Analía Gerbaudo, que Analía, bueno, tiene un particular trabajo en la docencia, en la investigación, pero también con toda la idea del archivo y de la recuperación de los archivos. eh, Le interesó mucho que pudiéramos llevar adelante una publicación. Em, entonces le propuse para la colección Almanaque, que realizan en Vera Cartonera de la Universidad del Litoral, una serie de volúmenes dedicados a Susana y la enseñanza, y cuáles eran algunos de los ejes, em, digamos, predilectos de Susana en sus clases de literatura latinoamericana 1. Entonces, Susana era muy martiana, era uno de sus autores preferidos y me pareció, bueno, significativo comenzar con Martí. El segundo volumen va a estar dedicado a Rubén Darío, el tercer volumen va a estar dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, el cuarto volumen a Crónicas de Indias y fundamentalmente los comentarios reales del Inca Garcilaso. Y luego también hay un proyecto de sacar un libro que reúna varios ensayos dispersos de Susana, que ya algunos han sido publicados, que estamos gestionando los permisos correspondientes de esas publicaciones y algunos son de muy difícil acceso digital. Todo con la idea de que sea con acceso abierto, público y gratuito, ¿no? Esta es como la primera línea de lo que estamos trabajando y que, bueno, se volvió visible con el libro de Martí. Bueno, yo no sé, Francisco, si querés vos decir algo, yo quería referirme eh, y hablar y comentarte a vos y que vos nos puedas ampliar el tema del texto este, ¿no? Este texto está formado por un prólogo de Carolina y las clases de Susana. Y en el prólogo vos hablás de desgrabación, de transcripción, de edición del texto. Ese trabajo es un trabajo que, por lo que estás diciendo en este momento, me doy cuenta que lo hiciste vos, hasta inclusive quizás desgrabaciones, porque yo sospechaba que había un equipo que te había ayudado, ¿no? Porque esas clases estaban, la clase concretamente sobre Martí estaba grabada. Hay O, clases de Susana que fueron desgrabadas por un equipo pero que eran clases que uno adquiría comprándolas.
Ah, el sistema, un equipo que llamaba SIM, que se dedicaba a la desgrabación de clases. claro. Sucedía que Susana no tenía problema en que le grabaran las clases, pero ella les decía, yo ni loca las voy a revisar. Entonces las clases tienen enormes errores de transcripción, fundamentalmente. Errores en los años, errores en los nombres de autores que Susana va citando. Y no había como un trabajo, bueno, eran las clases así, con un fuertísimo grado de oralidad. Entonces, cuando le conté a Analía, tenemos este material, pero yo también tengo las clases que yo fui grabando en La Plata, que eran muy similares a las de Buenos Aires. Entonces, con trabajo mío, más tomando también esos textos, lo que fui haciendo es editar esas clases para que quedaran mejor concatenadas y en el caso de Martí solamente las circunscribí a versos sencillos. En realidad, ¿por qué? Porque la colección también tiene un formato que no puede superar las 40 páginas. Entonces, si yo avanzaba, por ejemplo, a clases sobre los diarios martianos o a clases sobre el Ismaelillo, ya se me iba al doble de páginas, ¿no? En realidad de Martí podría ser varios libritos, pero por ahora es esto. Lo visible son las clases iniciales que Susana le dedicó a versos sencillos. También, ¿por qué me parecía importante estas clases? Porque estas clases, Susana, para escribir sus artículos críticos, ahí es donde vemos una interrelación, una articulación entre la investigación y la docencia, absolutamente con un equilibrio 50-50, ¿no? Realmente, recuperando las clases de Susana, veo que muchas de las hipótesis con las que ella lee, por ejemplo, la atención autobiográfica, los versos sencillos, están trabajadas previamente en sus clases y luego decantan en el artículo, ¿no? Un artículo que una primera versión inicial está en ese congreso importantísimo que es el primer congreso grande que hacemos con Susana y con la Cátedra de Literatura Latinoamericana uno y yo era una niña en ese entonces, en el año 91. Ahí hay una versión inicial de ese ensayo de Susana que después va a aparecer de manera completa en el libro que compila Leer en América Latina, que compila Mónica Marinone, ¿no? Que salió editado en Venezuela. Entonces, me parecía que recuperar esas clases, y yo un poco en ese prólogo breve que escribo, también una de las características de esta colección es que tiene que ser una colección amable, sin notas al pie, para que tenga un lector amplio y que pueda ser guiado, orientado. Ahí menciono todos los artículos críticos que escribió Susana dedicados a José Martí, ¿no? Que son unos cuantos. Después sobre Darío hay muchos más. Así que bueno, eso es un poquito la forma en que estuve trabajando. Vos sabés que lo que vos decís 50 y 50 entre docencia e investigación, eso es muy tangible cuando se lee este librito. Digo librito porque Sí, son porque es 40 pequeño. páginas, porque es pequeño, no por otro motivo el Sí. diminutivo, al contrario. Pero se evidencia eso, porque todo lo que en realidad se dice en las clases, ¿no? Generalmente en la enseñanza, con el análisis tan minucioso, ¿no es cierto?, de los versos sencillos, después en los artículos de investigación se transforman en otro tipo de codificación y se complementa con este análisis, pero el análisis tan minucioso a veces no está en los artículos de investigación. Por eso me parece un material muy excelente, digamos, ¿no? Porque se complementa con el otro tipo de registro que tenemos, que es elevar, digamos, ese análisis primero que hace todo investigador
a otro nivel y, bueno, darle la codificación del artículo académico, que a lo mejor no conlleva tal el detalle, ¿no? Del tiempo. Sí se puede hablar, por supuesto, de todas las categorías de análisis, pero acá es muy minucioso, ella va verso por verso explicando los Sí. tiempos verbales, la verdad que es una maravilla como pudiste llegar a reproducir, ahora que vos decís que de alguna manera editaste como dos lo tuyo con lo del SIM, con la otra grabación, quiero decir. Entonces, está muy bien porque quedó de manera muy natural, como realmente hablando Susana, ¿no? Se lo escucha como si fuera ella en una clase, sinceramente. Ay, Mara, eso que me decís, te digo que me emociona porque yo intenté reproducir el tono de que se Sí, pudiera sí, escuchar el tono de Susana. está eso. Porque además Susana decía, tenemos que aprovechar los que nos dedicamos a literatura latinoamericana, literatura argentina y las literaturas españolas también, que nuestros estudiantes pueden leer la poesía en su propia lengua y leerla en voz alta. Susana leía la poesía en voz alta y era realmente un acto de fruición con la palabra poética, ¿no? Entonces, en ese análisis minucioso, no es el análisis como si fuera el poema, hacer una autopsia del poema, sino verlo como materia viva, ¿no? Como lengua que está resonando y como autores del pasado pueden ser una caja de resonancia para el presente también. Entonces ella decía, bueno, tenemos que aprovechar esta experiencia y por eso le gustaba tanto que incluyéramos el discurso poético, ¿no? Y nuestros estudiantes lo siguen agradeciendo, dice, son de las pocas cátedras en donde analizamos poesía, porque bueno, ese legado tratamos de seguir sosteniéndolo. Obviamente que hay algunas cosas que yo digo, bueno, antes de jubilarme tengo que animarme a dar primero sueño. Creo que nunca podré llegar ni al talón de Susana, pero las clases de primero sueño de Susana eran fabulosas. Eh, eso es, Sí, bueno, un deseo. inclusive vos dejás algunas marcas de oralidad, ¿no? Ella hablándole a los alumnos, por Sí, ejemplo, una frase que dice algo así como, yo sé que esto a ustedes no les gusta para nada. Cuando habla de los de la datos biografía, biográficos, de la biografía, porque yo exacto. también me ubiqué en la época. Hoy en día, no sé si es tan, digamos, No, tan rechazado el dato biográfico, pero hace unos cuantos años era muy rechazado en clase, realmente se lo veía mal si se daban esas datos. clases son de la década del 90. Claro, Entonces claro, todavía prevalecía la idea de la muerte del autor, ¿no? claro, todavía Entonces, está. Susana en realidad jamás, eso también es muy interesante y eso es algo que está en este trabajo que estoy haciendo de preservación de sus fichas de lectura, ¿no? Ella no se lo digo metafóricamente, ¿no? No se casaba con ninguna moda de la teoría literaria, ¿no? Con ninguna agenda, diríamos hoy. Ella tomaba lo que le venía bien y de pronto entre sus fichas, bueno, te aparece, ella leía a Jacques Rancière cuando no lo leía en francés, ¿no? Entonces, leía a Rancière, estoy hablando de lecturas que tiene sobre Rancière de los años 90. Y acá Rancière no hace tanto tiempo atrás que se lo empezó, digamos, a leer y a citar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas fichitas de lectura son maravillosas. Las fichitas de lectura de Susana, que bueno, estoy haciendo toda una tarea también de ordenamiento. Las fichas de lectura, fichas teóricas, las fichas que son sobre artículos críticos de los temas que ella daba y cómo organiza las clases. Yo, en realidad, después, si puedo, les voy a compartir una imagen, pero eh, vamos a ver si a mí me sale hacerlo. No sé, Francisco, si a mí me puedo compartir pantalla.
Sí, ¿querés hacerlo ahora o después? Sí, O más o después les iba a bueno, compartir bueno. otro Ahí, manuscrito. esa cuenta que dice Zoom 03 que está Marina Gorri, que es de nuestro equipo, ella te va a dar la autorización para Ah, ahí compartir. veo, Zoom 03 que está ahí como un fantasmita, Marina. Porque Aparece velada. está con su niña enfermita ahí dándole Ay, vueltas. bueno, que se mejore la niña, que está haciendo mucho frío. Sí, exacto. Estás, Pero hay que ver si yo lo descargué bien porque soy un poco inútil, perdón, ¿no? Con tantos años y con la pandemia y todo, pero vamos a ver si me sale, si lo tengo. Ay, sí, qué suerte. ahí estás compartiendo. ¿Se ve? O Sí, estoy Sí, esperen que lo corro. ¿Ustedes lo ven bien? sí. sí, Sí, O sea, quizás no se lee podés por internet, ampliarlo, pero se ve que hay Carolina, a partir de, A ver, que hay quizás un, podés ampliar desde tu pantalla el cuadradito ese que está a la derecha de la pantalla. Quizás si sí, amplias tu pantalla, el cuadradito. a arriba. ver, no, ¿lo ves? Sobre la derecha, arriba en el margen superior hay un cuadrado. Quizás si tocas ahí, se amplía tu pantalla. Esperen que hice ¿Dejé de compartir o sigo No, compartiendo? no, estás compartiendo. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, algo. Sí, lo que pasa es que algo hice mal porque dejé de ver lo. Ya voy, ¿eh? Ya vuelvo. Mm, No, bueno, mientras que vos es eso, yo quiero aprovechar a contarle a la gente que si todavía no se descargó el libro, bueno, que se lo descargue, porque es de acceso libre y gratuito, pero algo perdón, muy, dejo muy de lindo. compartir porque hice una macana. Ok. Ahora lo vuelvo a No, compartir en un yo quería, ratito. ya que mostraste esto, contarle a la gente que todavía no descargó el libro que abre el volumen con una edición facsímil de unos poemas transcritos a mano por Susana Zanetti, analizados, eh, que son evidentemente la base sobre la cual después arma esa clase a la que asistimos. Entonces también está el trazo manuscrito de Zanetti al inicio del volumen. Claro, que es un poquito lo que quería mostrar en este manuscrito, pero no me estaría saliendo agrandar la pantalla. ¿Ahí lo ven mejor? Ahí se empieza a ver. ¿Vos querés que leamos con nitidez lo que está escrito o ver el hecho de que está abarrotado de anotaciones? No, con nitidez no lo van a poder ver. Yo lo que Claro. quería ver, mostrarles eso, que está abarrotado de anotaciones, ¿no? Ahí lo estoy agrandando un poquito más. Lo que pasa es que al agrandarlo se sale de Se nuestra sale de la posibilidad de pantalla, visión. ¿no? Sí. Claro, ahí me estoy dando cuenta de eso. Ahí, ¿cómo se Ahí lo, ve? Ahí sí, se entiende que hay una cosa, un palimpsesto. Hay un palimpsesto, no, por ahí no se alcanzan a ver bien los colores, pero bueno, es el modo que Susana tenía, lo que hacía era, eh, en este caso, por ejemplo, ella tenía más de un libro, ¿no? Y lo que hacía era arrancar las páginas del libro o fotocopiarlas de la versión que, si arrancaba páginas de un libro, era de la versión que iba a anotar minuciosamente, ¿no? Y entonces ahí, cuando va anotando, va usando colores. Va haciendo como un esquema de con el rojo, con el verde, con la lapicera azul, que tiene que ver con cómo ir viendo las cuestiones rítmicas, las cuestiones sonoras, pero también qué categorías conceptuales se están repitiendo, dado que Versos Sencillos es un poemario que trabaja muchísimo con la repetición, con esa zona, digamos, oral del poema que después, bueno, se va también a folclorizar, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería mostrarles es esto, ¿no? Como hay un trabajo casi artesanal donde está interviniendo, como vos decías, Francisco, como un palimpsesto sobre, digamos, la superficie del poema.
y a la vez ella se va haciendo como anotaciones, ¿no? Se va haciendo anotaciones, por ejemplo, lee los preludios de Wordsworth, ahí está en una anotación en rojo, ¿no? En otra anotación en verde, cuando dice yo he visto en la noche oscura San Juan, entonces San Juan de la Cruz, ¿no? La vía purgativa, como otras zonas desde las cuales aparecen las lecturas martianas y cómo Martí no rechaza todo lo que viene de la tradición de la poesía española. De hecho, está usando el verso popular, el octosílabo y la copla, ¿no? Entonces, bueno, nada, les quería mostrar así a modo un poco anecdótico. Después les voy a mostrar una, si me sale mejor, de los diarios de guerra de Martí, también cómo estén intervenidos. Bien, no. em, a mí, yo coincido en que, que está muy logrado en el texto el hecho de que se trata, bueno, de un texto que está escrito, entonces por lo tanto se lee con fluidez, pero conserva marcas de oralidad, incluso hay una o dos intervenciones de estudiantes que, ¿no? que construyen ahí lo dialógico y hay numerosas apelaciones a los estudiantes, algunas recomendaciones, por ejemplo, la recomendación de leer en voz alta. Entonces me parece muy, un aporte muy significativo porque trae otro aspecto de la voz de Zanetti, ¿no? Porque en efecto la leemos, hay algunos artículos que los releemos con bastante frecuencia, el referido a la religación, por ejemplo, la hemos escuchado dictar conferencias acá en Mar del Plata, en los congresos del CELEIS vino creo que a todos. Y entonces acá aparece otra voz, otra perspectiva. Y, me parece interesante también cómo está organizada y pensada la clase, con ese foco puesto en el texto mismo, ¿no? O sea, no hay, la presentación de Martí y de los versos sencillos es muy sucinta, pero pasa rápidamente al texto. Sobre el texto hay numerosas explicaciones, por ejemplo, cuestiones métricas, ¿no? Y todo el tipo de reposición de ese tipo de información, como qué es la redondilla, los Mm. tipos de versos, los tipos de rimas. Y lo que me parece también interesante es que ahí va mostrando cómo todo ese tipo de decisiones eh, tienen una articulación con el sentido mismo del poema. O sea que no es algo, digamos, separado de lo que está contando el poema, sino que ya ahí verdaderamente va mostrando. Y también me parece muy interesante cómo a partir del estudio detenido de finalmente, sobre todo, dos poemas de los versos sencillos, va desplegando muchas líneas significativas de la poética de Martí, muchos rasgos que son centrales en en su poesía como alterar el orden de causa-efecto. eh, y también va desplegando bueno, un conocimiento muy vasto de la literatura a partir de ir explicando cómo algunos versos se relacionan con múltiples estéticas, ¿no? Entonces, pues, la cuestión, por ejemplo, de la dimensión erótica, la figura de la mujer, cómo la vincula con el prerrafaelismo, y también ahí explica relaciones con el simbolismo, los poetas parnasianos, pero todo eso es a partir del poema, hace verdaderamente digamos, desde el punto de vista docente, me parece muy interesante que logre eso, o sea, dar todo ese tipo de consideraciones, pero vertebradas a partir de la base material y concreta de algunos pocos poemas, ¿no? Sí, bueno, ese era un poco el sentido, ¿no? Em, Tener un acceso por parte de los estudiantes como oyentes activos, por eso están recuperadas algunas de las preguntas y de las intervenciones de los estudiantes,
indagar en la materialidad misma del poema, y no pensar el discurso poético solamente desde el punto de vista de la opacidad del poema, ¿no? Correrse un poco de, a veces como una doxa, ¿no? La poesía es difícil. Y ella va a decir, bueno, los versos sencillos no son tan sencillos, ¿no? Porque tienen todo esto. Puede ser muy sencilla la métrica, puede ser sencillo el uso del octosílabo, de la copla, o que quizás como lectores no tengamos que ir al diccionario casi con los versos martianos para buscar qué significa cada palabra, pero hay todo un mundo de las imágenes que Susana veía que de alguna manera preanunciaba, que preanunciaba cuestiones ligadas, diríamos, por ejemplo, al objetivismo poético, ¿no? Ese trabajo con la visión, ¿no? Que ahí hay ciertas objetivaciones que logra hacer Martí, que por supuesto lo corren de una suerte de sujeto romántico desbordado, ¿no? Entonces, a ella le interesaba ese análisis muy minucioso de la materialidad del poema, pero a la vez con esta idea de que un poco metonímica, ¿no? Yo puedo partir de la parte de un fragmento del poema e ir a la totalidad del poemario, porque el poemario, eso lo señalaba muy bien Susana en las clases, que los poemas construían, como están numerados, no tienen títulos, los finos engarces y articulaciones que habían entre los poemas, ¿no? Que iban creando como series de sentido que a veces parecían un poco insólitas, pero recuperaba también eso de lo insólito que podía aparecer en alguna imagen martiana, ¿no? Eh, bueno, un poco eso está, intenté que se pudiera acceder a esa forma de pensar junto con los estudiantes el paso a paso de ir analizando el poema, ¿no? Sí, y en ese sentido también hay preguntas que ella formula que evidentemente tienen la intención de interpelar y de convocar a la reflexión, ¿no? Como, ¿cuál es la novedad de Martí? Se pregunta directamente. Claro. Sí. Y en algunas ocasiones, bueno, por ejemplo, cuando analizaba el famoso poema que conocemos como La Niña de Guatemala, ¿no? El poema 9. Entonces, ella ahí traía, estamos hablando de clases en los años 90, entonces no tenemos la computadora, ni proyectábamos, ni nada. Venía con los libros de arte pesados, que los traía desde Buenos Aires a La Plata, y mostraba, por ejemplo, las imágenes de los prerrafaelistas, ¿no? Esa imagen muy bella que era la mujer de uno de los poetas que aparece en el lecho de un río, toda rodeada de flores, y ahí va viendo Susana, por ejemplo, bueno, cómo Martí se anima a una estetización de la muerte con la niña de Guatemala, que ya había aparecido previamente en los prerrafaelistas que él conoce viviendo su exilio en Nueva York, ¿no? Entonces va armando todas esas tramas también. Bueno, y venía con esos materiales a clase. Vale a decir con esto, con esta cuestión de traer a colación los prerrafaelistas, que ella hace una interpretación de esos versos mucho más compleja y profunda que la de Gabriela Mistral. O sea, Ah, ella lo pone, lo explica eso y explica por qué le parece un tanto superficial, digamos, lo que dice Gabriela Mistral, y entonces apela a toda esta noción de la imagen de la mujer en el prerrafaelismo, ¿no? A mí Sí, yo eso me pareció interesante porque no discute con alguien no conocido, discute con otra poeta. Así que sí, eso también me pareció como muy representativo de las clases de ella.
Sí, Sí, yo las tomas de posición, iba ¿no? claro, Sí, iba a apuntar lo mismo, porque como bien dijiste, hay poca referencia bibliográfica durante la exposición. sí. Pero me pareció interesante, bueno, por un lado, que Cynthia Vitier, que aparece como una figura de sustento con quien ella adhiere, pero también aparece Gabriela Mistral y justamente la usa como punto de partida para refutar, porque ella hace un planteo que simplemente con este poema quiso hacer galas de su maestría poética, una lectura muy superficial. Entonces me pareció también esa actitud docente de tomar la bibliografía, pero no como palabra revelada o como, siempre como autoridad, sino como la posibilidad de construir un discurso propio a partir del disenso con otras lecturas. Sí, eso aparece mucho en las clases de Susana, aparece en muchas clases. A mí me parecía siempre muy... Acá tengo una anécdota que nos vamos un poco de tema, pero que tiene que ver con esto. Eh, Cuando trabajábamos, por ejemplo, los diarios de Cristóbal Colón, ¿no? Y se veía, por supuesto, como texto fuerte la conquista de América de Svetan Todorov. Entonces Susana tenía una posición muy crítica con Todorov. Y ella decía, esto nosotros lo vemos como bibliografía porque no puede dejar de leerse, porque Todorov va a ser uno de los primeros que piense la conquista en términos bélicos y como genocidio, pero cuando Todorov escribe el libro, no leía español, no accede a muchos materiales que va a ser posterior, sus lecturas, sigue teniendo posiciones eurocéntricas, bueno, iba marcando con una interpelación crítica muy rigurosa, ¿no? Y, eh, y Susana también era muy generosa con el campo de la crítica latinoamericanista y latinoamericana producida desde la América Latina. Entonces, había autores que quería que efectivamente se leyeran, por supuesto, Ángel Rama, Cornejo Polar, pero también va colocando en la bibliografía gente mucho más joven, gente que fueron sus discípulos. Va a aparecer en la bibliografía obligatoria de varios de los programas de Susana trabajos de Beatriz Colombi, por ejemplo, decir, o si en un seminario daba una novela de Rómulo Gallegos, va a citar trabajos de Mónica Marinone, o si veía algo de Rodríguez Juliá, y va a citar a Gabriela Tineo, para dar dos ejemplos marplatenses, digamos. Están acá. Quiero decir que estaba muy atenta también a lo que producían sus colegas, ¿no? Y a incorporarlo eh, como lugar, digamos, de diálogo crítico. Te quería preguntar, bueno, dos cosas te pregunto. Si tenés alguna perspectiva sobre el rol de Susana Zanetti como formadora de docentes. Ella hacía devoluciones a adscriptos, a ayudantes que daban sus primeras clases universitarias, cómo se involucraba con eso, con la formación dentro de la docencia universitaria. Esa sería una pregunta. Y la otra que tiene que ver con cómo está circulando este libro hasta ahora, si ya ha tenido recepción y en todo caso, ¿hacia quién pensás que puede estar más dirigido el libro que vos has editado? Dos preguntas en Bueno, una. sí, vamos a empezar por respondiéndote a la primera pregunta. Sí, Susana hacía buenas devoluciones porque entre los roles de entre una de las actividades de las ascripciones estaba el que uno tuviera que dar una clase. Si bien esa clase estaba dentro de las clases prácticas, Susana solía venir a escuchar esa clase. Entonces había después una devolución muy importante. El otro espacio para mí notable en lo que es nuestra formación docente es que nosotros hacíamos seminarios internos de cátedra. Yo trabajé en la UBA y en La Plata. En las dos cátedras hacíamos seminarios internos de cátedra con circulación de materiales
con reuniones en las que teníamos que cada uno exponer algún trabajo crítico, algún punto de vista teórico, y había que llevar las lecturas rigurosamente hechas, o modos de, a ver, ¿cómo daríamos esto? ¿Cómo te parece que podemos dar, bueno, cómo realizar una antología de el Inca Garcilaso de la Vega? Porque no vamos a ver completos los comentarios reales, porque es mucho material, sería eh, para verlo en un seminario quizás, pero no para verlo en el grado que tenemos que dar varios contenidos, ¿no? Varios siglos, sí, Entonces, sí. todo eso se discutía y se discutía muy democráticamente, la verdad que con unos intercambios riquísimos que al día de hoy extraño. Extraño esas puntualizaciones, esas intervenciones de Susana y esas discusiones, ¿no? Porque a veces también se armaban discusiones bastante saladitas. Así que eso, bueno, respondiéndote a la primera pregunta y con respecto a la recepción, bueno, en realidad oficialmente el libro ya está circulando, pero va a ser Claro, sí. presentado como suele hacer las colecciones que coordina Analía Gerbaudo, y quiero agradecer enormemente su generosidad de permitirme alojar en esta colección de Vera Cartonera este tipo de material. Estoy encantada con el trabajo que estamos haciendo y que está haciendo Analía especialmente. Em, el día 20 de agosto, que es el día del libro, se lanza oficialmente Mm. se lanzan todos los libros que se produjeron en el 2025. Pero como ya está circulando, el libro está teniendo una muy buena recepción y la idea es que pueda formar parte de una bibliografía del acervo de las literaturas latinoamericanas uno, para ver, bueno, justamente cómo leer a José Martí, ¿no? Que pueda servir para clases prácticas y clases teóricas. Ese es Sí, un poco el igual me deseo. parece que también para un lector curioso que no está cursando letras, es un abordaje accesible el que propone las clases. Bueno, por eso la idea era también que no tuviera mucho aparato, que no hubiera un aparato académico que pudiera llegar a ser un poco pesado, erudito, mucha cita a pie, ¿no? Es una cosa como, Es en ese accesible, sentido, sí. más A mí no. cristalina en un punto, ¿no? Mm, Ese es un poco lo que está en el deseo de la colección también. Sí, bien, la verdad que la colección vale la pena, ¿no? Destacar la tarea que hace Gerbaudo con este tipo de reconstrucción de clases, ¿no? Y sé que tiene en carpeta unas cuantas más de distintas universidades nacionales, pero Sí. es una tarea muy importante, sinceramente. Y lo que también es importante es que sea de acceso abierto. Yo también considero, no sé qué tipo de difusión se le da, porque eso tiene mucho que ver con el público al que le llega, pero yo creo que profesores de media podrían tomar este tipo de texto, ¿no? Como el de Susana, porque yo creo que es una ayuda importante para saber cómo dar una clase de poesía y bueno, y no dar la métrica seca, sino con el concepto y que la forma tiene que ver con el fondo, ¿no? No separarlos totalmente, como usualmente a veces se hace en los manuales, ¿no? Esa es la idea, Aymara, también, ¿eh? Porque si nosotros ponemos este material en nuestros programas de grado, nosotros estamos formando a Claro, docentes, que claro. la primera salida laboral de nuestros docentes Es la escuela es media. la escuela secundaria, fundamentalmente. Algunos dan clases de lengua en la primaria, pero fundamentalmente en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, la idea es que justamente este material pueda ser un insumo crítico para que circule en las escuelas. Eso también Perdón está, perdón la interrupción. Pienso no, al también, contrario. no, en y este además, perdón, marco, digo, de paso digo que quien quiera participar, que lo haga abiertamente.
Ella Adelante, acá, Pienso Gabriel. también, pienso Gabriela también, Bravo de la Facultad de Humanidades, que ya está en la cátedra de lingüística. sí, Sí, pienso ya nos también saludamos en- antes, sí. sí, pienso también en los docentes que están en formación de formadores, en los institutos de formación docente, Claro, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pienso en Mar del Plata también, pero que Sí, existen, digamos, en la República Argentina, a los que normalmente no les llega material de esta calidad, digamos, ¿no? Y que claro. es muy importante, digamos, para esto que usted, Aymara, hacía referencia respecto de la llegada a la educación secundaria, ¿no? Así que después yo te invito, Carolina, a empezar tu gira y podemos presentarlo en el Instituto 9, porque va a ser de muchísima utilidad, digamos, este material para los estudiantes de los institutos de formación docente y para los docentes de institutos de formación docente que no tienen quizás el privilegio que tenemos nosotros de tener también una pata en cada lugar, ¿no? En la universidad y en los institutos de formación docente, que me parece que esto también es la función de la universidad, ¿no? Claro. Salir, abrir las Sí. puertas, ¿no? Y devolver algo de todo lo que recibimos permanentemente. Eso solo, perdón la interrupción, ¿eh? No, al perfecto, muy contrario, bien. gracias y acepto la invitación. Gracias. Sí, yo creo que es una tarea hacer. Yo entiendo que desde la formación en la universidad estamos formando profesores de media en su mayoría, pero me parece que también hay que hacer otra tarea, porque si no, a lo mejor no llega. Es una lástima que no llegue, porque vale la pena y además hay algo en este libro que es una hay un epígrafe con el que comienza el libro y ella pide Proserizar. sí, Desproserizar. eso. O Que deje sea, de ser dejar de prócer. que sea un prócer, Martí, Sí. desprocerizar a Martí. Y me parece que eso ella lo logra en esa clase. Y esto sería bueno, por eso digo yo para media, porque se le tiene un poco de temor a dar ciertos textos, pero acá se demuestra que perfectamente se puede leer, que no es tan complejo y que hay acceso con algunos elementos de análisis, se puede dar acceso a la maravillosa poesía de Martí, por ejemplo, ¿no? Creo que lo Sí. logra eso, está muy bien el epígrafe puesto, Carolina, porque realmente sí, es así. Ella logra hacerlo eso. Sí, y por otro lado, Susana, aún habiendo escrito un ensayo como el de la tensión autobiográfica, también se corre de los lugares comunes de el Martí partido entre el poeta y el militante por la independencia cubana, ¿no? Como que, bueno, no, hay un sujeto atravesado por muchas crisis, pero fundamentalmente hay un sujeto y hay un sujeto que escribe cartas, que escribe el cuaderno de apuntes, que escribe su diario, que va a ser el último texto que escriba hasta un día antes de morir, que escribe poesía. Entonces, le interesaba ver eso, ¿no? Ese proceso sensible que tiene que ver con desprocerizar a estas figuras que, bueno, están en el panteón. Y Susana también decía algo, ¿no? También tiene un artículo muy bueno sobre el canon. Y Susana decía, bueno, en literatura latinoamericana uno, dejémonos de jorobar, hay que dar el canon. Decía, no podemos dejar de dar a Sor Juana, no podemos dejar de dar a Martí y a Darío, ¿no? Después se puede, hay algunos como nombres claves que ella decía que era imposible, que no podíamos dejar de leerlos, ¿no? Y analizarlos y estudiarlos. Ahí Marcela tiene la mano alzada, ¿es voluntario? ¿Se te escapó? ¿Querés hablar? No, voluntario. No, bueno, Carolina, yo la verdad que envidio el trabajo que estás haciendo, porque es sumamente refrescante, apasionante. Reconstruir el tono de la voz en la escritura debe ser algo
bastante difícil porque Susana tenía un tonito muy interesante, digamos. Yo la admiré y la quería mucho porque cursé seminarios que dictó Mar del Plata, el de Rubén Darío, y uno de Pablo Neruda, y Mm. aparte ella fue jurado de mi tesis de maestría. Y además en un congreso de Haya hace muchos años me puso a parir con una intervención suya a raíz de una ponencia mía. O sea que yo realmente le tenía muchísimo afecto y admiración. Y con respecto al libro que voy a leer, que no leí, me parece muy interesante esto de la recomposición del sentido de las formas, Mm, de cómo la descripción de un poema desde su retórica y sobre todo desde su versificación apunta a un sentido interpretativo más allá de esa descripción puntual. Y claro. esto lo digo porque en general en la universidad se desprecia y se menoscaba la importancia semiótica, semántica de esos componentes poemáticos. Lo digo desde una persona que, como Marta Ferrari aquí presente, estamos enseñando literatura española, estuvimos enseñando literatura española, las dos nos retiramos ya. Yo también siglo de oro, y entonces la poesía para nosotros ocupaba en los programas de estudio en un lugar relevante, y muchas veces eh, esas descripciones relativas a la eh, versificación, a la retórica, a las formas más escolares, entre comillas, y elementales de los poemas, no tenían la suficiente aceptación, ¿no? Dentro de un análisis que obviamente iba a apuntar y debía apuntar a coordenadas teóricas, eh, poéticas, estéticas, mucho más elevadas que esa mera escritura de las formas, ¿no? Así que me parece fantástico como material para los estudiantes de institutos y de universidades, ¿eh? Una forma de enseñar a enseñar. Gracias, Carolina. No, Gracias, gracias, Marcela. gracias Mónica también por quería, tus palabras, Marcela. María, quería intervenir. Bueno, Caro, me hiciste emocionar varias veces. Chicos, gracias por este conversatorio, por acercarnos a Carolina y al trabajo que está haciendo, que sinceramente me parece que es honrar a Susana. Eh, es honrarla como profesora, como maestra. A veces se pierden de vista los maestros. Creo que está mal. Y bueno, ella dejó una traza muy fuerte, por eso cuando dijiste se extraña esa cuestión de los seminarios internos de las cátedras, nosotros extrañamos, y vos la extrañás también un montón, extrañamos a Susana, extrañamos las discusiones que teníamos por teléfono, las reuniones, las comidas. Pero quiero rescatar, además del volumen, que me parece un gesto buenísimo, y por todo lo que dijeron, ¿no? En relación con la transferencia, con lo que ella más valoraba, que era transferir desde su gran generosidad intelectual. Quiero subrayar, y que vos me comentes si pensás lo mismo, ese trabajo arqueológico que hacía Susana cuando analizaba. Ella hacía un trabajo arqueológico de cada texto. Ese subrayado al lado de cada verso, esa remisión al previo, esa reconstrucción genealógica que yo siempre admiré tanto. Bueno, vos lo vivías día a día en cada clase. Te estás encontrando con eso, ¿no? Cada vez que te encontrás con sus textos escritos en el margen. Por eso me parece bárbaro eso de no toquen las anotaciones, porque ahí es donde ella reconstruía la escritura como proceso. A veces se tiende a cortar, encuadrar,
Ahora también, por comodidad, por falta de conocimiento de lo anterior, Susana tenía todo en la cabeza. Era una Sí. cosa impresionante. Yo disfrutaba muchísimo escuchándola. Bueno, quiero que hables un poquito de eso, de esa pulsión que quizás quisiste mostrar eh, en en esa hojita escrita, con esa letrita que Sí, todos tenemos grabada acá porque nos escribía desde un trabajo de edición las tesis y no las leía jamás en pantalla, las leía en papel, jamás, ¿no? Bueno, imposible. gracias, Caro, gracias por esto que estás haciendo. Bueno, gracias, gracias, Mónica. Y bueno, gracias, Marcela, también por tus comentarios previos. Y bueno, y que bueno, van un poco en relación, ambos se articulan. Bueno, justamente cuando uno va viendo en los papeles de Susana, ¿qué es lo que vos ves en el análisis de un poema? Lo que se despliega en el análisis de un poema va a ser la última gran pasión de investigación de Susana, que es la lectura. En pensar la lectura también en términos materiales y tangibles, ¿no? Un escritor es la suma de sus lecturas. Y eso ella es lo que va reconstruyendo. Lo podemos ver con Martí y cómo en Martí, bueno, va a ir viendo Susana cómo efectivamente era un gran lector de la poesía española. Y era un Mm, gran lector no solo de la poesía popular, era un gran lector de la poesía del siglo de oro. Eso lo va a ver, por supuesto, también en Rubén Darío, ¿no? Y lo va a ver en los ensayos de poetas más recientes en los que se dedicó en los últimos años de su vida, como José Emilio Pacheco, ¿no? Pensando justamente que Pacheco es un autor que se la pasaba leyendo y que gran parte de sus poemas también reescriben otros poemas, ¿no? Entonces me parece que hay como una labor de lectura, como vos muy bien señalás, me gusta este adjetivo, arqueológica, porque lo que va viendo es esas capas de sedimentación y en las que va logrando, bueno, esas articulaciones del sentido y cómo, bueno, un autor se va haciendo efectivamente en la conjunción de esas lecturas. Por eso también nos decía, y nos dejó pendiente eso, porque nunca escribí un trabajo que quiero hacer, eh, me decía, hay que hacer un buen trabajo sobre sobre los cuadernos de apuntes de José Martí, porque ahí se despliega todas las lecturas martianas, ¿no? Que iba leyendo a medida que iba escribiendo. ¿No? Entonces me parece que ahí ella, bueno, también nos dejaba abiertas puertas y ciertas zonas de investigación. Creo que Susana también fue de las pioneras en que, en algo que ahora, en los últimos años, se ha puesto muy de moda, que tiene que ver, y que es un trabajo hermoso, que tiene que ver con la materialidad de la prensa periódica, las revistas ilustradas. Bueno, hay trabajos magníficos de Susana, ¿no? Sobre el cojo ilustrado, por ejemplo. Entonces, me parece que eso eh, tenía que ver, siendo que Susana, y esto ella lo decía con mucha dignidad, yo soy hija de un obrero ferroviario y estudié en la universidad pública. Y Susana veía en la educación, por eso digo que era sarmentina, una posibilidad de ascenso social, pero sobre todo una posibilidad de ascenso cultural, de que la cultura tiene que ser un bien público, un bien que se difunda y que inunde a todos los sectores, ¿no? Eh, Siempre me acuerdo de esta anécdota y lamento no haberle hecho caso. Me decía, cuando llegó mi hija Ana a mi vida, cuando era muy chiquitita, me decía, vos tenés que llevarla a que estudie violín, porque un instrumento, primero, va después a tocar en grupo, pero un instrumento disciplina a un chico
Y mi hija, que tuvo problemas de aprendizaje y atención dispersa y todo, yo decía, quizás con el violín, no. Bueno, de todas maneras se fue. Era muy, muy amorosa con Ana, Susana. Le decía, mi nietita intelectual. Bueno, esta anécdota así, porque me parece que también estamos evocando este otro lado muy humano, además de humanístico, de Susana. Está Gabriela Luque también con la mano alzada. Supongo que no es un error de Hola, tipeo. Gabriela Luque, no la vi. ¡Ahí está! No, Tiene la ahí cámara muy mal Gabriela puesta. Tineo. ¿La No, veo no, ahí Gabriela Claro, Gabriela Tineo? Tineo también está, sí. estoy con Las dos celular, Gabrielas, ahí las veo. por eso pasa. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Me Hola, encanta, Gaby. bueno, me encanta, veo alguna gente conocida, lo poco que pude ver por acá por el celu. Pero bueno, estaba también con otras cosas. Nada, por un lado agradecerte, porque la verdad que lo que estás transmitiendo, bueno, trae mucho de lo que yo pude conocer de Susana. Es muy emotivo el trabajo que te has tomado, además de que es un trabajo más que serio y farragoso, es también muy emotivo. Y hoy se dijeron varias cosas, vos lo dijiste al comenzar y recién lo repetiste, esta cuestión de la universidad pública y el rol de la educación, y eso era Susana. Yo me acuerdo cuando comentaba, qué sé yo, el artículo de uno de los libros de Sarlo de la tía Rosita, y que Susana contaba que era la tía que había sido maestra normal, y era eso, era muy de creer en la educación y muy de sostener eso. Y eso lo transmitía. A ver, yo tengo como pequeños retazos de cuando Susana vino al sur, que dio un seminario, yo la conocí dando acá un seminario, acá en la UMPA, no quiero decir en Río Gallegos, dando un seminario para la gente que no tenía título universitario y que tenía que hacer la reconversión, ¿sí? Y en ese momento, que debe haber sido finales de los 90 más o menos, sí, sí, tiene que haber sido en esa época, yo me acuerdo que me sentí como muy orgullosa porque cuando le mostré mi biblioteca, como que había cosas que a ella le gustaban, es más, alguna vez le presté alguno. Pero, digamos, le tenían, era como un cuco, me acuerdo de eso, era como un cuco. Y cuando después vino a tomar este concurso, yo rendí mi concurso con ella, pero también rindieron mis ayudantes en distintos momentos y también la gente de Argentina y de teoría. Era un despliegue, o sea, yo pude estar allí presente en esos momentos, y la verdad que era un despliegue, pero un despliegue de sabiduría, pero también la manera en que lo transmitía, y eso es lo que yo rescato y que vos lo estás transmitiendo perfectamente. Así que yo también, como dijo Mónica recién, rescato esta cuestión de traernos a Susana, así como la palabra presente. Ah, me encantó, Gracias, me gracias, encantó. gracias. Bueno, espero estar lográndolo. Ahí también voy a una anécdota personal. El, el, la primera ponencia que escribí yo era una pichoncita, ¿no? Que estaba adscripta a la cátedra, estaba recién recibida, y les llevo, ¿no? Mi ponencia, y Susana me la devuelve como esos palimpsestos, toda tachada, con rojo. Acá tenés que leer esto, acá tenés que poner, esto no se escribe así. Bueno, lo que yo aprendí con Susana a escribir, por supuesto que me fui de su departamento de calle Caballito llorando, porque todavía pero no, el tono era bárbaro, no era, pero yo decía, ay, estoy haciendo todo tan mal. No, fue todo un proceso de aprendizaje. Y bueno, realmente creo que algo aprendí, finalmente. Y Gabriela Tineo Gabriela, también. Gaby Tineo, ahí la veo. Hola Gaby, hermosa. Estás muteada. Ahí está buscando como ahí lo aprendió. Ay, También me tuve que conectar desde el celular, así que no veo a nadie, excepto cuando los primeros planos. Lo que decís respecto del palincepto en las devoluciones que nos hacía Susana, siempre recordamos con Mónica Marinone esas devoluciones, con todas las marcas, anotaciones, el rojo, el verde, el azul, el negro, y vos saliste llorando del departamento y nosotros nos quedábamos en Mar del Plata con esas devoluciones impactadas y por momentos frustradas. ¿Cómo vamos a hacer para poder superar todos esos déficits?
pero por supuesto que no eran agresivos de ninguna manera, sino que aprendí con esas marcas y con esas correcciones. Me pliego a lo que dijo Mónica al inicio, Mónica Marinone, en relación con este conversatorio. Francisco, Aymara, la presencia de Carolina, por supuesto, y tomo algo que también dijo recién Gabriela, como que volviste a traernos a Susana, y vas a llevar a Susana hacia otros lugares, hacia otros lectores, alumnos de la facultad, de los institutos, u otros impensados tal vez en este momento. Particularmente creo que esta reunión, este conversatorio, lo que produjo en mí es una emocionalidad, ¿no? Creo que hubo actividad en todo, porque todos los que estamos aquí quisimos y queremos mucho a Susana, siempre la recordamos, para nosotras fue una figura, digo, en Mar del Plata, una figura nodal, un faro, muy generosa, muy, muy solidaria, y lo que dijiste, Caro, respecto de su condición religadora, creo que es así. Yo desde el momento en que la conocí, ella trataba de establecer lazos, presentaba gente de otras universidades en los congresos que hacían latinoamericanas. Ella establecía los contactos y los diálogos en los congresos para que luego continuáramos nosotros con esos vínculos, con esas conversaciones. Así que, Caro, te agradezco muchísimo y repito, este conversatorio estuvo saturado en el mejor sentido de la palabra de afectividad. Y tu trabajo, por supuesto, me imagino tomando contacto con los escritos, con la mano, con la traza de la letra de Susana y su pensamiento impreso en esas anotaciones. Te felicito, Caro. Es realmente un trabajo que me emociona mucho, que realmente me encantaría poder hacerlo en equipo. Yo creo que estos tiempos en algún momento se van a terminar y que vamos a poder volver a presentar el proyecto para que tenga una financiación, porque todo, escaneos de buena calidad, todo eso sale mucho dinero. Bueno, ahora estoy gestionando que lo podamos hacer a través de la biblioteca de la facultad, ¿no? Pero bueno, estoy como en una lista de espera. De a poco la idea es ir haciendo y que esto luego quede alojado en una plataforma más amplia que tenemos en La Plata que se llama Arcas, ¿no? Que es de acceso abierto. Mientras tanto, bueno, seguirán saliendo estos libritos. Así que bueno, yo la verdad que me siento yo muy emocionada por el efecto que está teniendo este primer libro, y que realmente sí lo pienso como un homenaje a Susana. Em, yo creo que ella, ¿por qué no quiso donar la biblioteca a la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires, cuando Susana se jubila, no hicieron nada, no hicieron ni un acto, apenas, bueno, lo declararon consulto, que en realidad todo aquel que se jubila en Buenos Aires te declaran consulto. No necesita casi ni consenso eso, ¿no? En La Plata fue profesora emérita. Entonces me parece que ella tuvo ahí como un cariño y un reconocimiento que no pudo encontrar, quizás en ese espacio que a veces es un poco, bueno, un poco hostil. eh, bueno, sucede eso, ¿no? Suceden esas cosas en este mundo de las humanidades, también hay mezquindades. Entonces la idea es, bueno, que el libro sobre Susana y las clases, bueno, tengan este acceso abierto, que se puedan usar, leer, y bueno, que sean un insumo para profesores, para estudiantes.
en fin, para la escuela media, para los institutos terciarios, no solo para el espacio de la facultad, ¿no? Así que bueno, seguiré de a poquito con el trabajo de hormiguita que empecé y bueno, que estoy muy feliz de poder llevarlo adelante. Así que les agradezco enormemente haberme dado esta oportunidad de conversar con ustedes, de difundirlo también por acá. ¿Alguno otro de ustedes quiere comentar algo, decir algo? Damos la palabra. Ya quieren comer. Bueno, Mónica Escarano levanta la mano, me parece, Mónica. ¿no? No sé si me pueden escuchar. No, Te simplemente escuchamos, Mónica. agradecer al grupo dirigido por Francisco y por Aymara la oportunidad de incluir este libro que me parece súper interesante. Me recuerda mucho algo que me impactó en los seminarios que cursé con Susana o en el trato que tuve como bueno, profesora de latinoamericana, que es la figura magisterial, porque era realmente una maestra, pero no una maestra con peso, sino con el peso de la sabiduría, de la posibilidad de compartir, la pasión con la que transmitía todas sus lecturas y relecturas, interpretaciones, discusiones. Me parece un trabajo enorme y te felicito y bueno, ojalá se pueda llegar a contar con el, eh, financiamiento necesario como para poder hacer esta labor de rescate, ¿no? Bueno, felicitaciones Gracias. Carolina y adelante. Gracias, Mónica. Una cosita más que es, ahí María tenés, Teresa María también levantó la Teresa, sí. mano. No, señalo esto, que entre esto que estamos recordando también la generosidad intelectual de Susana y su presencia en los congresos, bueno, Susana tenía muchos contactos internacionales, Susana era muy reconocida afuera. Y muchos de esos contactos estuvieron presentes en nuestros congresos, ¿no? Sí, Desde escritores como Pablo Montoya, que estuvo en Mar del Plata y estuvo en La Plata, hasta Otmarete, por ejemplo, ¿no? Quiero muy decir bien. que los vínculos de Susana nunca los retaseó, eran vínculos en los que ella nos vinculaba a los más jóvenes, a los que en ese momento éramos más jóvenes. Y te presentaba y te decía, bueno, y Carolina está trabajando conmigo y está haciendo esto, y está haciendo lo otro, y yo por ahí me quedaba durita, nunca me voy a olvidar, ella era muy amiga de Juan José Saer, y Juan José Saer había venido a la UBA a una clase abierta, y después se acerca, lo saluda, si van a ir a tomar algo, me dice, vení que te voy a presentar a Carolina. Yo estaba con el libro Las nubes de Juan José Saer y me lo dedica y me pone en invernales horas mirar a Carolina medio apelotonada los versos de Darío. Y yo tengo eso gracias a Susana. Qué lindo. Así que la verdad que, bueno, soy una agradecida de haberme topado con Susana y haberme formado con ella y con todo el grupo humano que fue generando a su alrededor. Tere, Sí, gracias Francisco. No quería dejar esta oportunidad de agradecerte, Carolina. No leí el libro, pero no solamente lo voy a leer, sino necesito leerlo, porque yo tomo en mi cátedra Martí, y lo que vos dijiste también me hace pensar, digo, bueno, no lo he estado haciendo tan mal, porque eh, en el curso pocos toman poesía, y yo realmente me arriesgo a dar poesía y también los alumnos reconocen esa selección que hago y ese acercamiento a la poesía, bueno, con las herramientas que tengo, ¿no? Así que, bueno, eso, quería realmente agradecerte
y agradecer al grupo por hacer extensiva la invitación. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra intervención que quieran hacer, por supuesto te agradecemos, Carolina, no solamente por haber estado hoy acá, sino por todo el trabajo que estás haciendo y que vas a seguir haciendo. Sí. Contá con nosotros para difundir ese trabajo, que es un poco lo que hacemos, pero también nuestra idea, como lo dije en un principio, es estudiar estos textos y entrar en un circuito de relación entre distintos textos que se están editando últimamente en Argentina y que tienen que ver con la cuestión de la enseñanza y de la circulación pública de la ciencia, ¿no? Y que hoy en día es tan importante para demostrar que la universidad pública cumple una función sustancial, fundamental, y que no se reemplaza, no es reemplazada por otra institución en Argentina. Así que me parece muy importante esta cuestión. Muchas gracias, Francisco. No sé si quieres Muchas decir algo. gracias. No, hago propias todas tus palabras. Sí, vamos a estar expectantes de los demás volúmenes de esta colección con las clases de Susana. Reitero el agradecimiento. También le agradezco a todas las personas que se sumaron, que Muchas. participaron, porque verdaderamente permitieron que se tratara de un conversatorio con un intercambio muy rico. Así que muchísimas gracias aquí a las amigas y colegas. Y bueno, creo que faltaría un aplauso para Carolina y para cerrar Una este. cosita antes del aplauso. Recuerden que esto queda colgado en el canal de YouTube de GLEAL, que es el grupo de investigación nuestro. Así Ah, que muy esto se bien. va a poder seguir viendo. ¿Podrías ponerlo en el chat, la sigla? Porque yo soy de Sí, otra área, yo soy de lingüística, pero lo puedo compartir cómo con mis no. compañeros del Instituto Francisco de seguro Formación que lo va a Docente. poner ya en el chat. A Bueno, ver, lo veo por aquí. Acá está. Bueno, sí. muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Estoy realmente muy agradecida. Así que bueno, Bueno, podemos aplaudir a Aymara. sí, por favor. gracias. Bueno, un abrazo a todas. Un abrazo grande y una alegría haber compartido este espacio.